Muy buenas, mi nombre es Héctor Raúl y estoy grabando desde Madrid. Primero que todo, feliz año nuevo y bueno, este es el primer vídeo que hago. Ha habido un parón grande ahora por fin de año y tal. He viajado a Cuba y todo, o sea, ha sido un fin de año muy agradable para mí, a pesar de que, bueno, como todos sabemos, seguimos en un año de pandemia, ¿verdad? Entonces, hoy venimos con un tema probablemente de mis favoritos, si no es que es mi favorito. Es un tema de geometría que se titula Inversión del plano. Lo podéis encontrar en un documento que he redactado y ya está en la página web 10001noesprimo.com. Y nuevamente, como siempre, os emplazo a que me escribáis a 10001noesprimo@gmail.com con sugerencias, problemas interesantes, dudas, lo que queráis. Entonces, inversión del plano. Vamos ya a meternos en la primera parte del vídeo, que es la introducción del tema. Prácticamente desde que comenzamos a tener contacto con la geometría plana, la geometría euclidiana, enseguida conocemos algunos movimientos del plano, ¿no? Yo he listado aquí los que me acuerdo. Los más básicos que los conocemos desde la primaria son la reflexión, que, bueno, recordamos, puede ser a través de una recta, este punto viene a su simétrico, o a través de un punto, ¿no? Este punto viene a su simétrico, ¿verdad? Traslación, que es cuando simplemente tenemos, por ejemplo, un vector que nos da la dirección y la longitud, y esto lo trasladamos en esa dirección, ¿verdad? Luego, homotesia, que ya es más complejo, pero también lo conocemos, que es para preservar paralelismo, por ejemplo, entre las rectas. La rotación, que es cuando ya añadimos un ángulo, para empezar un ángulo a formar parte del movimiento del plano. Y bueno, esto es una mención que es la Spiral Similarity, que es un tema que daré en el futuro, no muy lejano, porque se está usando muchísimo, está muy de moda. En muchos problemas de olimpiada de geometría salen configuraciones que realmente, si conoces bien cómo usar las Spiral Similarity, salen muy rápido los problemas, ¿verdad? Entonces, la Spiral Similarity, solo a manera de introducción, es como una combinación de una rotación y una traslación. Bueno, más o menos, y una homotesia, porque se rota y se traslada y se dilatan los puntos, ¿verdad? O sea, se alejan unos de los otros, o se acercan. Y bueno, la inversión del plano no es más que un movimiento más de este tipo. Que cada movimiento de este tipo, o sea, lo que sí tienen en común todos, inclusive la inversión, es que son biyecciones del plano. La inversión tiene un detalle, pero bueno, ahora lo vamos a ver. Biyección en el sentido de que, pues eso, que cada punto se traslada a un único punto y viceversa, y esto es biyectiva, esa asociación que uno hace, ¿verdad? Es como que el plano se transforma, ¿verdad? Como bien lo dice, bueno, movimiento del plano, transformación del plano. El plano se mueve, un punto va hacia otro sitio, y claro, este tipo de movimientos del plano nos puede ayudar a sacar consecuencias de problemas que nosotros estamos enfrentando, ¿verdad? Entonces, la inversión es una máquina de moler problemas de geometría. Hoy lo vamos a ver, así que sin más vamos a pasar a un pequeño detalle que necesitamos para, por lo menos intuitivamente, comprender bien lo que es la inversión del plano, porque esto sí es algo que lo diferencia de la mayoría de estos movimientos. Para poder entenderlo exactamente bien, hay que introducir lo que es el plano extendido. Todos, casi todos, hemos escuchado alguna vez hablar de todas las rectas pasan por el infinito. Y es una cosa que uno no entiende nunca muy bien, pero yo por lo menos voy a dar hoy la intuición de qué quiere decir eso de que todas las rectas pasan por el infinito. ¿En qué contexto esto es relevante, verdad? Entonces, ¿qué cosa es el plano extendido? El plano extendido es el plano, que es R2, todos sabemos, dos ejes, ese es nuestro plano. Y a ese plano le vamos a añadir un punto. Yo lo he denotado P infinito, ¿verdad? ¿Dónde está ese punto? Pues en ningún sitio, en el infinito, en nuestra mente. Pero ahora vamos a ver intuitivamente para qué va a servir ese punto. O sea, ¿por qué este plano de toda la vida con un punto más
tiene sentido. ¿Qué sentido tiene eso y para qué se hace? Los que os animéis a estudiar la carrera de matemática, que es hermosísima, pues ya una vez que entiendan, que pasen los cursos de variable compleja, topología, etc., pues vais a tener que lidiar no solo intuitivamente, sino analítica, o sea, más rigurosamente con el plano extendido, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosa es la proyección estereográfica? Vale, para eso vamos a pasar a la figura que ya tengo hecha, y fíjense, vamos a coger el plano, en este caso XY, el orden de los ejes es irrelevante en este momento. Entonces, vamos a sentar una esfera, y ahora nos vamos a ir del plano y vamos a sentar una esfera en el tangente, en el mismo centro de las coordenadas, ¿verdad? Como aquí en la figura. Entonces, el punto diametralmente opuesto en la esfera a O, le vamos a llamar N por el norte de la esfera. Y entonces a la esfera, que sabemos igual que es un conjunto de puntos que cumple cierta, bueno, que la distancia a este siempre es la misma, a esa esfera le vamos a quitar ese punto norte. Y le vamos a dar un hueco allí, es un hueco imperceptible porque es un solo punto, todo un continuo, pero bueno, a esa esfera, sin ese punto, se le denomina la esfera puntuada, es una esfera pinchada también. Entonces, vamos a ver la siguiente relación. Yo voy a coger un punto cualquiera en la esfera, hasta aquí hay que empezar a usar la imaginación porque además yo lo pinto muy bien. Y a cada punto de la esfera le voy a hacer corresponder, voy a trazar esa recta y donde corte en el plano, pues esa es su relación. O sea, si yo tengo un punto en la esfera X, este va a ser X', ¿verdad? De esta forma, ¿qué tenemos? De esta forma tenemos, por lo menos intuitivamente, una biyección entre la esfera sin el punto, porque claro, a N no tengo recta para pasar por N. Entonces, a la esfera puntuada la podemos desplegar en el plano y hay una biyección entre la esfera puntuada y el plano. La gracia es que P infinito es el que va a completar esa esfera. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esta proyección, que se llama proyección estereográfica, le vamos a cada punto de la esfera lo asociamos así, con un punto del plano, y a N lo asociamos con el punto infinito, allá donde esté. N va a ir a P infinito, en nuestra proyección estereográfica, ¿verdad? Es esto que estamos haciendo. De esta forma no hay huecos ya en la esfera. La esfera completa tiene N. Pero ahora, simplemente lo que vamos a ver es, ¿por qué es eso de que todas las rectas pasan por el infinito? La gracia es esta. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo trazo una recta cualquiera? Voy a hacerla coincidir con este punto, pero para aprovechar ya la figura. Pero si yo trazo una recta cualquiera, por ejemplo esta que está aquí, ¿cuál es su imagen, o preimagen, como quieran, en la esfera? Recuerden que esto está en el plano, ¿no? Esto no está... Esa recta vive en el plano, ¿verdad? Entonces, si yo calculo su preimagen, desde luego X, a lo mejor si pinto con otro ángulo, se va a ver más intuitivo, porque esto es importante. Visualmente yo voy a hacer un esfuerzo porque quede lo mejor posible, pero vale, mejor así. Tengo esa recta que pasa por X', su preimagen, ¿quién es? Si tenéis un poco de abstracción, vais a comprender que su imagen es una circunferencia, así en la cáscara de la esfera, ¿verdad? Que le da la vueltita así por detrás, no sé cómo pintarlo, pero le da la vuelta por detrás, ¿no? Es como darle un machetazo a la esfera y bueno, el contorno ese que queda, esa es la imagen de esto que está aquí, ¿no? O sea, cada vez que yo cojo un punto aquí, su imagen me va a caer en esta recta. Esto es bastante intuitivo, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, fíjense, una vez que entendimos eso, que ese contorno es la imagen, o sea, la preimagen de esa recta en la proyección estereográfica, y ahora sí vemos que cada vez, si yo me alejo por esta recta, me alejo infinitamente, simplemente lo que estoy haciendo en este contornito de aquí es que me estoy acercando a N, ¿verdad? Si me sigo alejando, cada vez voy a estar más y más cerca de N. Por tanto, es lógico pensar que aquel punto que hemos añadido, que es P infinito, simplemente es un punto por el que pasa esa recta en el infinito.
Lo mismo si me alejo en el otro sentido, ¿verdad? Si me alejo por aquí, me voy a ir acercando de esta forma a n. Por tanto, ahora ya sí vemos cómo todas las rectas pasan por el punto infinito, en ambos sentidos, ¿verdad? Entonces, esta es la intuición de todas las rectas pasan por el infinito. Que en el resto de los movimientos no es muy importante, o no que yo sepa, pero en inversión es capital. O sea, tenemos que entender que hay un punto en el infinito que es muy importante, ¿verdad? Entonces, paro por aquí la introducción y enseguida continuamos con ya la definición de inversión y las primeras propiedades. Continuamos ahora con la definición de inversión del plano, ¿verdad? Recuerden, vamos a coger los puntos del plano y siguiendo unas reglas los vamos a intercambiar, ¿verdad? De manera que esa relación de un punto con su imagen sea biyectiva. Y vamos a estar trabajando en el plano ampliado. Recuerden, lo que acabamos de ver es el plano más un punto que ubicamos en el infinito, ¿verdad? Entonces, sea un punto, bueno, aquí ya tenía para no perder tiempo escrita la definición y resulta que está mal, un punto del plano ampliado, ¿verdad? O extendido. Y R, mayor que 0, un número real, ¿verdad? La inversión del plano. Fíjense que he puesto entre comillas esta frase porque es como, por lo menos yo, la suelo usar a la hora de escribir que estoy usando en una solución, que estoy usando inversión, ¿verdad? Pues la inversión del plano centrada en O y de radio R se define como. Entonces, fíjense que ahora hay un punto del plano que va a estar fijo, ¿verdad? Y un número real R. Que en este caso, o sea, R lo que nos va a determinar es una circunferencia, que es muy importante cuando aplicamos inversión, que es la circunferencia de radio R. Este número, o sea, este punto O es el centro de inversión, ¿verdad? Este es el radio de inversión. Esta circunferencia de aquí es la circunferencia de inversión. Y ya está, esos son los ingredientes. También pueden describir que estamos usando inversión diciendo sea la inversión del plano con circunferencia de inversión tal, y simplemente dicen cuál es la circunferencia de inversión y ya por lógica están diciendo cuál es el centro y cuál es el radio, ¿verdad? Entonces, en cualquier caso a mí me gusta decir dónde está centrada y cuál es el radio, ¿verdad? Entonces, se define como, o sea, la inversión de la que estamos hablando, phi de x. Quiere decir que el punto x, vamos a ubicarlo por ejemplo aquí, su imagen x' va a estar en el rayo o x, en ese rayo, tal que se cumple esta condición algebraica aquí. OX por OX', allá donde esté, x', tiene que ser el radio al cuadrado. Si se dan cuenta, lo primero que ya nos damos cuenta aquí es que si x está fuera de la circunferencia, o sea, fuera del círculo, o sea, fuera, pues OX es más grande que el radio. Por tanto, OX' es más chico. Por tanto, el x' va a estar en algún sitio por aquí adentro. ¿Verdad? Entonces, no quiero adelantarme porque en la primera propiedad ya vamos a ver más cosas. Vamos a ver, bueno, todo este tipo de cosas que voy a adelantar. Pero, por ejemplo, si x está dentro de la circunferencia, por el mismo argumento, su imagen está fuera, ¿verdad? De hecho, adelanto ya la primera propiedad, x y x', o sea, esto es lo que se llama una involución, o sea, que tu preimagen eres tú mismo, o sea, que si te aplico dos veces, no es que tu preimagen sea tú mismo, es que si aplico dos veces phi de x te da el mismo punto, ¿verdad? Eso lo vamos a ver muy pronto ahora. Entonces, en cualquier caso, ya tenemos una definición formal. Ah, me falta, muy importante.
Esta definición es para cualquier punto distinto del centro y del punto infinito. Recuerden que estamos en el plano extendido, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar si... ¿A dónde va el punto que está en el infinito? Pues va al centro. ¿Y a dónde va el centro? Perdón, es al revés. Si x es el centro, pues la imagen de x, phi de x, es p infinito. Y si x es p infinito, su imagen es el centro. O sea, el centro y el punto del infinito se intercambian, ¿verdad? Fíjense que eso más o menos nos da una idea de que esto todavía está en consonancia con esta ecuación en el sentido de que aquí yo tendría un 0, si x es el centro, y aquí tendría un infinito, y bueno, ya sabemos que en muchas ocasiones 0 por infinito puede dar un número, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, hablando del límite, el límite de n es infinito y el límite de 1 sobre n es 0, ¿verdad? Y el límite del producto es 1. Bueno, en este caso, intuitivamente, ya vemos que o sea, cuando x es el centro, x' es el infinito y esta ecuación se sigue cumpliendo, ¿verdad? Entonces, esto es simplemente lo que quería decir de la definición. Ahora la parte realmente importante es la que viene ahora, porque vamos a ver todas las propiedades de inversión, vamos a ver en qué se convierten las rectas, en qué se convierten los círculos, que realmente son, esas propiedades es lo que nos ayuda a resolver los problemas de Olimpiada, ¿verdad? Entonces, enseguida vamos con las propiedades. Muy bien, entonces hemos visto ya la definición de inversión, entonces vamos con las propiedades que al final son las que nos ayudan a resolver problemas, ¿verdad? Entonces, yo he seleccionado las 8 propiedades más importantes, muchas de ellas son muy sencillas, otras son un pelín más complejas, pero ninguna demasiado, ¿verdad? Entonces, ni la manera que están escritas aquí, ni la manera en que yo las voy a probar aquí, o sea, no va a estar escrito del todo riguroso porque pierdo mucho tiempo, son muchas propiedades y prefiero pasar a la acción antes, ¿verdad? Prefiero hacer problemas, que he seleccionado 3 problemas que adelanto que son brutales. Entonces, donde sí está escrito mucho más riguroso y con ilustraciones de lo más chulas, es en el documento que he subido a la página, ¿verdad? 10001noesprint.com. Podéis entrar ahí en la parte de geometría, inversión del plano, y os descargáis el documento que además, ya como repito, está con mucho más detalle que aquí, ¿verdad? Entonces, vamos a ir ilustrando por lo menos cada una de las 8 propiedades. Lo voy a ir ilustrando aquí y ya está. O sea, en caso de que haya que hacer algo más riguroso, ya lo decidiré, ¿verdad? Entonces, la primera propiedad. Bueno, voy a recordar y voy a escribirlo aquí, que uno siempre tiene esto, ¿verdad? Esto es como lo más importante, ¿verdad? La distancia del centro a un punto por la distancia del centro de inversión a su imagen es igual al radio de inversión al cuadrado. En caso de que uno de estos sea infinito, pues el otro es el centro y viceversa, ¿verdad? Entonces, lo primero que nos dice esto es que la propiedad I es simplemente que la inversión es una involución. Quiere decir que su inversa es ella misma. Si os dais cuenta aquí, phi de x es x, quiere decir que phi es su propia inversa. Este tipo de funciones se llaman involuciones, ¿verdad? De hecho, en las involuciones, como en la inversión, los elementos del conjunto, o sea, del conjunto que está involucionando, vienen dados por pares, ¿verdad? Un número y su imagen, pares. Entonces, bueno, esto es muy sencillo, esto se deduce directamente de aquí, ¿verdad? Si yo tengo que OX es X', OX' por OX segunda, que sería como la inversión de X' tiene que ser igual a R cuadrado, pero esto implica que OX segunda es igual a OX, que implica que X es igual a X segundo, ¿verdad? Que es básicamente eso que está escrito ahí. Entonces, la primera propiedad, ya sabemos cuál es, que básicamente que los puntos y su imagen se intercambian, ¿verdad? En la inversión. De hecho, quizás lo tenía que haber mencionado en la definición,
Recordemos que tenemos un centro y un radio, esta es la circunferencia de inversión. De hecho, esta propiedad automáticamente nos está diciendo que el exterior de la circunferencia, una vez que invertimos, se cuela dentro de la circunferencia y viceversa. El interior de la circunferencia sale. De esta forma, la segunda propiedad, 2i, es bastante intuitiva también, ¿verdad? Si x está aquí, si x pertenece a la circunferencia de inversión, esta notación es circunferencia de centro en O y radio R, ¿verdad? Si x está ahí, pues su imagen es ella misma, ¿verdad? Porque ¿qué punto en este radio cumple que OX por OX' es igual a R cuadrado? Pues el mismo, ¿verdad? Entonces, como hemos visto, las dos primeras propiedades son bastante sencillas. Ya sabemos que la circunferencia queda fija. Importante, fija no es que se convierte en ella misma, que pronto vamos a ver que es otra cosa. Fija quiere decir que cada punto se convierte en el mismo. De hecho, los únicos puntos de todo el plano que se convierten en ellos mismos son los puntos de la circunferencia, ningún otro. Son los únicos puntos que quedan fijos, ¿verdad? Entonces, nos vamos a la propiedad 3. ¿Qué pasa con si OX es mayor que R? Básicamente que X está aquí afuera. Entonces, la imagen de X es el punto medio del segmento que une los puntos de tangencia de X a la circunferencia. Básicamente, esta propiedad 3 nos está diciendo a dónde van los puntos de fuera de la circunferencia, ¿verdad? Y van, yo trazo tangente, esto es una configuración muy sencillita, ¿verdad? Todos la conocemos, sabemos que este ángulo es de 90, ¿verdad? Sabemos que estos ángulos son de 90. Entonces, lo que nos está diciendo la tercera propiedad es esto, que esto es X'. ¿Vale? Entonces ya sabemos si un punto está fuera de la circunferencia, ya sabemos a dónde les va, una vez que invertimos, ¿verdad? De hecho, la demostración es muy sencilla, la podría dejar de ejercicio, pero bueno, básicamente esto es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces sabemos que esto por esto es igual a esto al cuadrado, ¿verdad? Eso es una propiedad bastante famosa. Sale de la semejanza de este triángulo y el triángulo este, ¿verdad? Así que ahí lo podéis hacer. O sea, ahí las relaciones de semejanza de esos dos triángulos son semejantes, ¿verdad? Este ángulo es común a los dos, de donde este es igual a este, son rectos, y bueno, de ahí podéis probar que OX por OX es R cuadrado, ¿verdad? Entonces, de hecho, como complemento de esta propiedad 3, tenemos a dónde va cualquier punto que está dentro de la circunferencia. Pues muy fácil, trazamos ese radio, trazamos por aquí perpendicular y trazamos las tangentes aquí, ¿vale? Que no es más que coger las perpendiculares estas, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un punto aquí, ya sé dónde está X', ¿verdad? Recuerden que de la propia definición, el centro va a P infinito y el infinito va al centro, ¿verdad? Entonces, básicamente ya sabemos a dónde va cada punto del plano una vez que invertimos. Pero esto técnicamente, esto por sí mismo no es muy útil. Lo útil realmente es... Pero antes de llegar a lo realmente útil, vamos a hacer la propiedad 4, porque realmente las propiedades buenas son las que siguen. Bueno, inclusive la 4, sí. Vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora me voy a olvidar por un momento de la circunferencia de inversión, ¿verdad? Y simplemente voy a decir, bueno, si X y su imagen, X' y Y y su imagen Y', fíjense que, recuerden, de aquí, de esta propiedad, siempre sabemos que si X está cerca, si X está más cerca, perdón, si Y, por ejemplo, está más lejos que X del centro, entonces su imagen está más cerca, por esta relación, ¿verdad? Piénsenlo. Entonces, por eso se llama inversión, porque como cambia como la distancia también. Recuérdense que el exterior de la circunferencia se convierte en el interior y viceversa, ¿verdad? O sea, que si tenemos esto, entonces, perdón, aquí, entonces, este cuadrilátero, el X, X' y', es cíclico.
¿verdad? De hecho, estas dos rectas de aquí, ahora vamos a ver por qué, se dicen que son antiparalelas, ¿verdad? Seguro conocen ya el término. No es como dos rectas paralelas cualquiera, para dos rectas ser antiparalelas hay que especificar el ángulo. Eso quiere decir que son antiparalelas respecto de este ángulo, ¿verdad? Entonces, básicamente uno, en este caso, para probar esto, pues simplemente lo que hay que hacer es usar esto que tenemos aquí, ¿verdad? Nosotros sabemos que OX por OX' es igual a OY por OY', ¿verdad? Y todo esto además es igual a R cuadrado. OX por OX' es igual a OY por OY'. Y automáticamente esto dice, por una cosa que todos conocemos como potencia de puntos, esto automáticamente prueba que el cuadrilátero es cíclico, ¿verdad? Pero si queremos demostrar, esto realmente nunca hace falta hacerlo porque potencia de puntos es algo bastante conocido, pero básicamente lo que sabemos es simplemente operar aquí, OX sobre OY va a ser igual a OY' sobre OX', ¿verdad? Entonces, este ángulo de aquí, esto, entre esto, va a ser igual a esto entre este de acá, lo que convierte a este triángulo y al grande en semejantes, ¿no? Con los lados cruzados, porque este ángulo es común. Entonces ya automáticamente esto sería igual a esto y este sería igual a este. Entonces ya esto es cíclico, porque los ángulos opuestos suman 180, ¿verdad? Entonces, de hecho aquí ven la relación de antiparalelismo. Si fueran paralelas, este sería igual a este y este a este, pero bueno, están como invertidos, ¿no? Por eso es que se llaman antiparalelas. Entonces, fíjense que de esta igualdad de triángulo sale una, que a lo mejor debí escribirla ahí, pero bueno, está escrita en el documento. Esto es importante, por ejemplo, x' y'. ¿A qué es igual? Este de aquí. Fíjense que el dividido por x y por la semejanza esa, ¿no? Es igual a, por ejemplo, OX' dividido OY, ¿verdad? De la propia semejanza esa que estamos viendo en estos dos triángulos, ¿verdad? Pero entonces aquí, ¿qué puedo hacer? Aquí puedo multiplicar por OX arriba y abajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo arriba? OX' por OX, que yo sé que eso es R cuadrado, ¿verdad? Y abajo, ¿qué tengo? OX por OY, ¿vale? Esto implica automáticamente, ¿qué cosa? Que x' y' es igual a R cuadrado sobre OX por OY por XY. Y esta es una relación que es muy importante. No hace falta que se la sepan. Yo de hecho, si me pongo a trabajar mucho con inversión y en alguna vez la uso, pues claro que se me graba, pero no es necesario. Es una chorrada, es muy fácil escribiendo las desigualdades, las semejanzas de esos dos triángulos, así que sin problema, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que esto va a ser igual a R cuadrado que multiplica a este segmento y todo eso dividido por el producto de estos dos, ¿verdad? Esto es una propiedad que suele usarse, ¿verdad? De hecho, en alguno de los tres problemas que vamos a ver hoy, 3 o 4, no lo tengo claro hoy, en alguno de esos problemas sí que lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces, se me está haciendo un poco larguillo ya el vídeo, pero seguimos con las propiedades. Ya hemos visto esta que era muy importante. Continuamos con la propiedad 5, ¿vale? Eso es. Fíjense, ya ahora empezamos a hablar ya en términos de inversión, términos más concretos, ¿verdad? Ahora, fíjense, circunferencia que no pasa por el centro, siempre, no he puesto lo del centro, pero bueno, que no pasa, a partir de ahora la referencia del centro. Circunferencia que no pasa, se convierte en circunferencia que no pasa. Esto parece una tontería, pero vamos a ver con el resto de las propiedades que no lo es. Entonces, esto hay que grabárselo. Una circunferencia que no pasa por el centro se convierte en otra que no pasa por el centro.
De hecho, voy a escribir la configuración para más o menos nos hagamos una idea, ¿verdad? Este es el centro, esto es una circunferencia cualquiera que no pasa por el centro. Vamos a suponer que está dentro de la circunferencia inversión, ¿verdad? Entonces, la imagen de esta circunferencia es otra circunferencia que cumple que comparten paralelas, ¿verdad? Es algo así. Y ya está. Yo sé, circunferencia que no pasa se convierte en circunferencia que no pasa, ¿verdad? Entonces, de hecho, por ejemplo, os animo a demostrar las siguientes propiedades. Son muy sencillas, ¿verdad? Si yo trazo, bueno, estos son tangentes, todos los ángulos son rectos, ¿verdad? Fíjense que si este es X y este es Y, y este es Y', y este es, perdón, X', usando esa condición de antiparalelas se puede probar que la imagen de una circunferencia es una circunferencia también. Yo no voy a perder tiempo en eso porque si se quiere hacer rigurosamente hay que escribir unas cuantas igualdades de ángulos y cosas así. Pero voy a hacer una pausa muy importante. Los centros no se convierten en los centros, eso es un disparate, ¿verdad? Esta circunferencia se convierte en esta y esta en esta, ¿verdad? Pero los centros no se intercambian, desgraciadamente. O no desgraciadamente, pero bueno. Los centros, eso sí, van a ir a estos puntos de aquí. Este punto va aquí y este punto va aquí. O sea, si este punto se llama M y este O, el centro de esta circunferencia es M'. O sea, este punto M, el punto medio de esa cuerdita así, se convierte en el centro de esta circunferencia y el centro de esta circunferencia se convierte en el punto medio de esta cuerda, ¿verdad? Entonces, esta configuración es muy importante. En muchos problemas sí tenéis que saber a dónde va cada cual. La demostración, ya les digo, no es difícil. De hecho, fíjense que podría serlo incluso. Fíjense que este ángulo de aquí es recto, ¿verdad? Y nosotros sabemos que este también es recto. Esto automáticamente demuestra que O se intercambia como prima. ¿Por qué? Porque I y prima o prima. O es cíclico. Y ya está, recuerden, potencia de punto. ¿Verdad? Entonces, la inversión tiene eso. Por ejemplo, si este punto y este uno es la imagen del otro, por potencia de punto, recuerden que OI por OI' es igual a OA por OA', por tanto esto sería cíclico. Ese tipo de cosas son las realmente útiles aquí en la inversión, ¿verdad? Entonces, la propiedad de 5, ya sabemos, nos las grabamos. Circunferencia que no pasa, se convierte en circunferencia que no pasa, ¿verdad? Vamos a la 6, muy chula. Circunferencia que pasa, se convierte en recta que no pasa. Y aquí tenemos dos configuraciones. Esta es una, y la otra va a ser cuando la circunferencia... es circunferencia que pasa por el centro. ¿Verdad? Esta es una configuración y otra configuración puede ser cuando no corta la circunferencia, ¿no? Son más o menos, bueno, son similares, pero algo así. Entonces, ambos casos son muy sencillos, fíjense. Voy a trazar esta recta, ¿verdad? Lo primero que sabemos ¿qué es? Lo primero que sabemos es que este punto se queda fijo, porque está en la circunferencia de inversión. Esto es la propiedad 2. Y este otro punto también se queda fijo. Ahora lo que queda es muy sencillo. Vamos a ver, por ejemplo, este punto para dónde va. Este punto X. Si hacemos esto, ¿qué pasa aquí? Fíjense. Vamos a unir aquí así. Este ángulo de aquí, fíjense que como esto es una cuerda común, sabemos que este triángulo es isósceles, ¿verdad? Esto es igual a esto. Y como esto es cíclico, esto es igual a esto, ¿verdad? Entonces tenemos esta relación de ángulos. Entonces ya es muy fácil, porque ahora
Vamos a llamarle a este punto A y a este punto B. Ahora, fíjense que hay gente que ya de aquí lo ve, ¿verdad? Que la circunferencia esta tiene a OB como tangente en B, por esta relación de ángulos. Si tenéis la habilidad de ver eso, pues más fácil imposible. Y ahí os dais cuenta que este por este es igual a OB al cuadrado, lo que convierte a esto en X'. Pero si no, os animo a escribir las relaciones de lados que salen de esta semejanza, ¿verdad? O X'. B es semejante al triángulo o BX, ¿verdad? Este triangulito de aquí es semejante a este grande. Cuando escriben las razones que salen de aquí, van a llegar muy fácilmente a que OX por OX' es igual a R al cuadrado, ¿verdad? Entonces, de esta forma, ya sabemos que este punto se convierte en este. Eso pasa para cualquier otro punto. Este va para aquí. Incluso si estoy por fuera, me da igual. Básicamente, lo que estoy probando es que esta circunferencia se convierte en esta recta, ¿verdad? Entonces, el segundo caso es similar. El segundo caso es similar cuando no hay punto de corte, pero es igual. Tengo este punto aquí, trazo. Fíjense, este punto, recuerden que sé de dónde va. Sé que trazo aquí y trazo tangente y que este punto va aquí. Pues ahora, en este caso, la imagen de esta circunferencia es esta recta perpendicular aquí. Y os animo a probar, bueno, lo voy a hacer yo porque es que es muy fácil. Esta es la inversión de esta recta es perpendicular, por tanto este ángulo es de 90, pero ¿a dónde va este punto? Aquí. ¿Por qué? ¿Por qué va aquí? Porque este ángulo es de 90, porque está inscrito sobre un diámetro. Por tanto, este y este es cíclico, porque es 90 y 90. Entonces, esto por esto es igual a esto por esto, lo que automáticamente implica que este punto se convierte en este. Y, a su vez, que toda esta circunferencia se convierte en esta recta, ¿verdad? Entonces, importante, circunferencia que pasa por el centro se convierte en recta que no pasa. Entonces ahora pregunto, recta que no pasa, ¿en qué se convierte? Pues es por la propiedad involutiva de la inversión, una recta que no pasa se convierte en una circunferencia que pasa. Eso es importantísimo. Esta propiedad 6 es de la más importante. Entonces, ya casi estamos acabando estas propiedades para pasar a los problemas, ¿verdad? La propiedad 7 es bastante sencilla, porque la propiedad 7 me dice que una recta que pasa por el centro se convierte en ella misma, ¿no? Eso está bastante claro, que si yo estoy aquí, pues me voy a venir aquí a otro sitio y que los puntos se intercambien, ¿verdad? Voy a hacer una mención aquí de que no suele usarse mucho, en alguna configuración importante sí, sobre todo relacionada con el ortocentro, a lo mejor en un futuro me animo a hacer algún vídeo, pero existe lo que también se llama una inversión negativa, que es usando esto mismo, pero no cogiendo X en su radio, sino en el inverso. O sea, en vez de decir que X es tal que OX es igual a X', sino poniendo X' de este sitio, de este lado, ¿verdad? Igual, haciendo lo mismo, que OX por OX' es igual al radio al cuadrado. Eso también cumple las mismas propiedades de la inversión, pero simplemente distorsiona el plano de otra manera, ¿verdad? No se suele usar mucho, es bastante más difícil de ver una inversión negativa. La última propiedad también es muy importante. De hecho, la última propiedad casi que me está obligando a hacer un cuarto problema para que vean cómo se usa. Bueno, cuando yo he puesto ahí se conservan los ángulos, es que se conservan los ángulos entre las circunferencias, los ángulos entre las rectas y los ángulos entre circunferencias y rectas, ¿verdad? Básicamente creo que lo que sería nuevo aquí es qué cosa es un ángulo entre dos circunferencias, ¿verdad? Pues dos circunferencias que se cortan forman un ángulo que es igual al ángulo que forman las tangentes en cualquiera de sus dos puntos de corte, tangente aquí y tangente aquí, pues este es el ángulo, ¿verdad?
Aquí hay que tener un poco de cuidado porque dos rectas forman dos ángulos adyacentes, ¿verdad? Entonces, realmente se puede identificar con cualquiera de los dos, ¿verdad? No pasa nada. Pues ese es el ángulo que forman las dos circunferencias. Y os dejo un problema de lo más sencillito, que es probar que ese ángulo que forman es igual al ángulo que forman los centros con ese punto, ¿verdad? Es muy fácil. Inténtenlo. Dicho esto, decimos que dos circunferencias son ortogonales si el ángulo que forman es de 90 grados. Bueno, o si básicamente esto es 90 aquí. Vamos, que esta es tangente aquí y que esta es tangente aquí. Y ahora, no lo voy ni a escribir, pero me gustaría que lo intentaran. Probar que las circunferencias ortogonales a la circunferencia de inversión se convierten en ella misma. Lo voy a hacer porque es que es muy importante. Quería dejarlo por luego, pero no, vamos a hacerlo. Fíjense, si esta es mi circunferencia de inversión, ¿cómo yo pruebo que esta se convierte en ella misma? Es muy sencillo. Fíjense, yo trazo aquí, al ser esto tangente, pues por potencia de punto, este al cuadrado es igual a este por este, ¿verdad? Y simplemente x viene a x', ¿verdad? Lo mismo al revés. Si estoy aquí o vengo aquí, ¿verdad? Entonces, realmente esta circunferencia después de la inversión se convierte en ella misma, pero no es que queda fija, porque sus puntos se intercambian, ¿verdad? O sea, este punto viene aquí, no es lo mismo que quedar fija, no es lo mismo. Se convierte en ella misma, eso sí. Este viene aquí y este viene aquí. A lo mejor yo en algún problema cuando le pongo que queda fija, pero realmente no es que queda fija, es que se convierte en ella misma. ¿Para dónde va? ¿En qué se convierte? ¿En quién se intercambia? Todo eso son palabras o expresiones que vamos a usar indistintamente, ¿verdad? Pero una vez que uno entiende inversión, sabe perfectamente lo que está hablando. Entonces, de hecho, esta circunferencia, este arco de aquí, el grande, se convierte en el arco de dentro y viceversa. Y estos dos puntos, ya sabemos, como están en la circunferencia de inversión, se quedan en el mismo sitio. Entonces, estas son las propiedades más importantes. Recuerden, circunferencia que no pasa, circunferencia que no pasa, recta que no pasa, circunferencia que pasa. Circunferencia que pasa, recta que no pasa. Recta que pasa, se convierte en ella misma. Circunferencia ortogonal a la circunferencia de inversión se transforma en ella misma, ¿verdad? La circunferencia de inversión queda fija. En fin, estas son las propiedades. Ahora cierro aquí y vamos a ver 3 o 4 problemas, todavía no lo he decidido, que son directamente espectaculares y muy ilustrativos de lo que hemos visto hoy. Pues nada, enseguida volvemos. Bien, nos vamos con la tercera y última sección de esta charla, que es problemas resueltos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver 4 problemas, ya lo he decidido, que vamos a ver 4, y cada uno de ellos con sus enseñanzas, ¿verdad? Vamos a ver cómo inversión es una técnica devastadora para resolver problemas. Entonces, el primer problema es un problema muy famoso, relacionado sobre todo con inversión, es el problema 2 de la IMO de la India en el año 1996. Es un problema muy bonito y que si no usas inversión o algo similar, dígase semejanza de triángulo y este tipo de cosas, pero con mucha vista, es un problema que se te puede atragantar, ¿verdad? Hay una anécdota muy famosa relacionada con este problema, y es que Lorbert Duarte, al que no lo conozca por lo menos de oídos, es una leyenda de las Olimpiadas cubanas, ¿no? Un verdadero fenómeno, ¿no? de este mundo nuestro. Y él fue a esa IMO solo, representando al equipo Cuba, y el profesor que lo acompañó en aquel momento, él sospechó que no dominaba bien el tema de inversión, y él resuelve el problema por inversión, pero lo escribe como si fuera semejanza de triángulos, ¿no? Algo así como lo que hemos visto anteriormente, de la semejanza de los triángulos y tal, para que a la hora de defender el problema pues fuera todo más fácil, ¿no? Bueno, esto es como una especie de leyenda que hay alrededor de este problema. Yo no sé cuánto tiene de verdad, pero en cualquier caso sí sé que dos cosas, que el problema es precioso y que Lorbert era un crack. Entonces, volviendo a
volviendo al problema, nos dice, básicamente, tenemos un triángulo ABC y un punto P en el interior, tal que se cumple la igualdad de ángulos, o sea, esa igualdad que está allí, ¿verdad? Que es que APB menos ACB, o sea, este menos todo este, es igual a este grande menos todo este, ¿vale? Entonces, cierto es que si no conoces nada de inversión, es muy difícil que se te ocurra hacerlo aquí porque realmente no hay circunferencias, que eso es lo que más te suele intuir, ¿no? Pero bueno, cierto es que esas relaciones entre los ángulos también ayudan mucho, ¿verdad? Se simplifican muchas cosas. Entonces, nos dice el problema que si este es el incentro de este triángulo flaquillo y si este es el incentro de este, estaría más o menos por aquí, pues que esta recta, la recta AP y esta, concurren, ¿verdad? Aquí en un punto. Entonces, realmente lo del incentro es insuficiente, o sea, innecesario, perdón, porque simplemente es la bisectriz de este ángulo y la bisectriz de este ángulo hay que probar que se cortan en el mismo punto aquí, en P, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a invertir aquí con radio arbitrario. Esto se usa mucho. Muchas veces sí necesitamos una circunferencia específica para resolver nuestro problema, pero otras, como en este caso, nos sirve básicamente cualquier circunferencia. Simplemente queremos modificar el plano para ver qué información podemos sacar de él, ¿verdad? Entonces, en este caso, vamos a invertir con un radio arbitrario para que quede mejor la figura, que ese radio sea más grande que AC y que AB, para que simplemente estos puntos se alejen y no se me metan dentro, que se me hace todo más feo. Entonces, básicamente, C' sería la inversión de C, ¿verdad? Más o menos aquí, antiparalelo, tendríamos a B', y bueno, este punto P viene un poco más lejos, ¿no? Porque al estar más cerca, pues aquí en la figura nos quedaría un poco más lejos, ¿verdad? Entonces, vale, vamos a trazar estas rectas aquí. Uy, ¿qué hice? Así, así y así. Fíjense que hemos dejado todo en la misma figura, ¿vale? Pero la figura está invertida, ¿no? Hay algunos puntos aquí que los hemos identificado con sus imágenes. Entonces, ¿qué sabemos? ¿Cuánto mide el ángulo APB? El ángulo APB, recuerden, lo vimos de la configuración, ¿no? Que un punto, o sea, dos puntos y sus imágenes se convierten en un cuadrilátero cíclico. Por tanto, este ángulo que está aquí es igual a este. ¿Vale? Asimismo, este ángulo que está aquí, bueno, vamos a denotarlo con dos, así, dos arquitos, es igual a este, ¿verdad? Porque el P', es cíclico. Entonces, análogamente, el B', B' es cíclico. Por tanto, este, ¿a qué es igual? A este. Y este de aquí es igual a este. ¿Verdad? Esto es solo consecuencia de que dos puntos y sus imágenes forman un cuadrilátero cíclico. Pero si se dan cuenta, esta desigualdad, automáticamente, lo que nos está queriendo decir es que este ángulo, que es este menos este, es igual a este menos este, que es este. Por tanto, lo que tenemos es que el triángulo, bueno, no voy a poner triángulo, voy a poner ya directamente B'P', es igual a P'C', ¿verdad? No se le ocurra a la hora de escribir un problema escribir esto directamente, ¿verdad? Por mucho que lo tengan en la figura, esto hay que ponerlo escrupulosamente. Yo no voy a llenar esto de igualdad de triángulo porque no tiene ningún sentido, pero bueno, hay un pasito aquí para escribir y que usando aquella igualdad de triángulo llegamos a esto, ¿verdad? Entonces, a la hora de escribir os voy a dar otro consejo. Porque miren, yo llegué a este punto. Imagínense que a mí se me ocurre lo de inversión y llego a este punto. Aquí hay algo que es simplemente usar intuición. Aquí hay algo que me está diciendo que esto es muy importante, que esto que está aquí es importante.
Y esto vale no solo para problemas de geometría. Donde ustedes crean que han llegado a un paso que realmente es importante, muchas veces no se llega, el problema puede ser tan difícil que no tenemos nada. Pero bueno, en caso de que tengamos cosas parciales que sabemos que es importante, mi consejo es que las pongan en un recuadro para que la persona que está calificando diga, bueno, no ha llegado, pero sabe que se está acercando, sabe que esto es importante. Eso es un consejo. Entonces, sabemos que B', B' es igual a B', C'. Y entonces, ¿ahora qué se nos ocurre? Ahora se nos ocurre usar la relación que vimos, ¿verdad? Recuerden, ¿a qué es igual B', P'? Era igual a el radio al cuadrado dividido por AB y AP, ¿verdad? Y esto multiplicado por el segmento relativo, ¿no? Fíjense que este segmento no se convierte en este segmento, ¿eh? Eso es un disparate. O sea, este segmento forma parte de una recta que se convierte, como ella no pasa en A, se convertiría en la circunferencia que pasa por A, por B' y por P'. O sea, nunca un segmento se convierte en otro. Nunca, nunca. Entonces, pero bueno, en cualquier caso, sabemos que la relación es esta, ¿verdad? Esto es importante porque vamos a usar esto. Entonces vamos a calcular igual P', C', que es igual, el mismo radio al cuadrado. Y ahora aquí sería AC por AP. Esto es uno de esos problemas que a medida que lo vas haciendo sabes que te estás acercando a una solución muy hermosa, ¿verdad? Y aquí faltaría PC, ¿verdad? Entonces, aquí obviamente esto está pidiendo a gritos dividir estas dos cosas, ¿no? Para que se cancele todo lo que es igual ahí, ¿verdad? Entonces lo que tengo es que B' y P' son iguales. Por tanto, simplemente lo que tengo no voy ni a... Bueno, sí, dividiendo. Tengo que esto, entre esto es 1. 1 es igual a... Se van los R cuadrados, este AC salta, los AP también se van. Tengo AC sobre AB. Este BP quedó arriba. Y este PC quedó abajo. ¿Vale? Entonces, como ya más o menos sé lo que quiero, AC lo voy a dejar con PC, ¿verdad? Eso es. Esto automáticamente implica que AC sobre PC es igual a... A ver, AC sobre... Ah, vale, el AB para acá, AB. AB sobre BP. Y aquí el teorema de la bisectriz remata espectacularmente este bonito problema, ¿verdad? Usando el teorema de la bisectriz, no voy a escribirlo mucho más riguroso que esto. Simplemente, ¿a qué hemos llegado, gente? Hemos llegado que AB entre BP es igual a AC sobre CP. Por tanto, las bisectrices cortan en un punto K que preserva esa relación de ángulo. Recordemos el teorema de la bisectriz. El teorema de la bisectriz dice que si esto es bisectriz y me corta esto, A sobre B es igual a X sobre Y, ¿verdad? Esto es el teorema, esto es básico, se puede probar de 18.000 maneras, la ley de los senos creo que es la más rápida, pero bueno, básicamente hemos llegado a esto, a que que este lado y este están en la misma razón, por tanto la bisectriz se corta en un punto aquí que preserva esa razón. Y ya está. Ya ha quedado probada la concurrencia, ¿verdad? Este es el primer problema que tengo. Ahora vamos con otro, un clásico, hermoso, vais a ver, os va a gustar un montón. Bien, vamos con el segundo problema, ¿verdad? De los propuestos. Esto más que un problema es, bueno, sí, es un resultado clásico, ¿verdad? Se conoce como cuchilla o cuchillo, no sé bien, del zapatero. En inglés, shoemaker's knife. Creo que tengo entendido porque es que esto asemeja a uno de los cuchillos que usan los zapateros, no lo tengo muy claro. Pero bueno, la cuchilla del zapatero. ¿De qué va el problema? Este problema lo planteó Pappus, el de la recta de Pappus, no sé si os suena, pero bueno, Pappus es un matemático que planteó este problema en tiempos de Diocleciano. Yo me leí hace poco una historia de lo más chula acerca de este problema. Y, o sea, estamos hablando del siglo II o siglo III después de Cristo. Y, o sea, es un problema muy antiguo, ¿verdad?
¿qué dice Pappus? Pappus dice, bueno, cogemos estas circunferencias, semicircunferencias, una más chica que la otra, ¿verdad? Este es el centro de la grande y este es el centro de la chica. Y ellas, bueno, son tangentes, si prolongas hasta que sean circunferencias completas, son tangentes aquí en A, ¿verdad? Entonces, él dice, esta semicircunferencia, que es tangente aquí y aquí, vamos a llamarla omega 0. Ahora vamos a trazar aquí una circunferencia que va a ser tangente aquí y tangente a la grande. Y a esta vamos a llamarle omega 1. Entonces vamos a trazar otra que sea tangente aquí, tangente de nuevo y tangente aquí. Y esta le vamos a llamar omega 2. Bueno, la figura me está saliendo fatal, pero os hacéis una idea, ¿verdad? Esta circunferencia sería omega 3. Esta sería omega 4. Bueno, ni tan mal, ¿eh? Os garantizo que la figura que tengo en el documento que tengo alojado en la página está muy chula porque está hecha con mucha precisión. Y así sucesivamente, omega 5, así infinitamente, ¿verdad? Ahí esto se hace muy fino, ahí nos caben infinitas circunferencias. Lo que nos dice Pappus es que la distancia vamos a ponerlo con palabras, del centro de omega k al segmento AB es igual a k veces el diámetro de omega k. Es un problema precioso, ¿eh? Nos dicen, yo cojo, bueno, la distancia de omega 0 al segmento AC o AB, bueno, mejor AC. Es 0, ¿verdad? 0 veces su diámetro. Lo que nos dice es que la distancia de aquí a aquí, donde quiera que caiga, es igual al diámetro de esta circunferencia. Al diámetro, una vez este diámetro. Si me paro aquí, la distancia de aquí a aquí es 2 veces este diámetro. Y así sucesivamente, ¿verdad? Fíjense que estos puntos de tangencia no están alineados con nadie aquí, ¿no? Lo único que sabemos es que esto y esto sí está alineado, ¿no? Y esto y esto, pero más nada, ¿no? Entonces así, ya está. Fíjense que intuitivamente cada vez K es más grande, pero el diámetro de la circunferencia es más chico. O sea que todo parece indicar que esto está... Esta configuración, bueno, esto es alucinante, esta configuración, por lo menos a mí me llama mucho la atención, ¿verdad? Esto es la tercera. 3 veces este diámetro es la distancia de aquí a aquí, ¿verdad? Eso es increíble. Entonces, probar esto sin saber inversión, yo no lo he intentado, pero yo estoy seguro que es una faena interesante, ¿verdad? Pero el caso es que, conociendo inversión, probar esto es una verdadera tontería, una cosa muy sencilla. Esto es uno de los ejemplos que demuestra que inversión es una bazooka para resolver problemas de matemática, ¿verdad? De geometría, obviamente. Bueno, hay problemas de combinatoria que son sin inversión. Tenía que haber buscado alguno y haberlo incluido. En un futuro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No voy a haceros perder más tiempo. Desde A vamos a trazar, por ejemplo, a esta omega, no sé cuál es, la cuarta, la que sea, en general, a la késima. Voy a trazar esas dos tangentes. La tangente, bueno, son tangentes aquí y aquí. Y ahora voy a invertir, o sea phi, la inversión. Vamos a suponer que esto es tangente en A y en B. Bueno, no, es A y en B, en X, A. X, A. Sea phi, la inversión, a mí me gusta escribirlo así. Centrada en A de radio a X, ¿verdad? ¿Qué otra manera tengo de escribir esta oración? Puedo decir, sea la circunferencia de inversión la que pasa por X y por Y y tiene centro en A, bueno, no sé, puedes especificarlo,
circunferencia, o directamente puedes decir, esto es importante también, la circunferencia que deja fija, o más que deja fija, que convierte en ella misma a la circunferencia omega k, porque solo hay una circunferencia de inversión centrada en A que cumple eso. La que tiene, por supuesto, como radio la longitud de esa tangente, ¿verdad? Entonces, ya está, ¿verdad? El problema está prácticamente hecho. Simplemente hay que, voy a cambiar de color, simplemente hay que ver para dónde va cada quien aquí, ¿verdad? Entonces, fíjense, si esta circunferencia de aquí y esta de aquí, ¿en quiénes se convierten? Son dos circunferencias que pasan por A. Y además, esta recta de aquí es tangente a esas circunferencias. Pues, compruébenlo por ustedes mismos, estas dos rectas se convierten en, perdón, esas dos circunferencias, al pasar por el centro, se convierten en rectas que no pasan. Pero además estas rectas son paralelas. Porque si esas rectas se cortaran, quiere decir que esas dos circunferencias tienen otro punto de intersección que no sea A. No. Esas dos rectas, al ser tangentes, se convierten en rectas paralelas. Pero no en cualquiera. Esas dos rectas paralelas son tangentes a esta circunferencia porque esa circunferencia queda fija. Entonces, ya yo lo había mencionado. O sea, todas las propiedades de tangencia, de ángulo, se mantienen. Si yo tengo una curva, sea una recta o una circunferencia, tangente a otra, pues esa propiedad de tangencial se va a preservar una vez que yo invierta. Por tanto, esas dos rectas paralelas, que son las imágenes de esta circunferencia y de esta, son tangentes a estas dos y perpendiculares a esta. Entonces, esas rectas yo sé quiénes son. Son dos rectas que son tangente una aquí y tangente otra aquí. Perdón. Son dos rectas paralelas que son tangentes a omega k, ¿verdad? Entonces, pregunto ahora. Vamos a empezar por orden. ¿En quién se convierte este semicírculo aquí? Muy sencillo. Recordamos las propiedades. Circunferencia que no pasa, ¿en qué se convierte? En circunferencia que no pasa. Por tanto, esto que está aquí se convierte en la mitad de cierta circunferencia que es tangente a la imagen de esta circunferencia y tangente a la imagen de esta. Por tanto, esa circunferencia se convierte en algo que es tangente a esta recta y a esta recta. Por tanto, esa circunferencia se convierte en este arquito de semicircunferencia aquí. ¿Verdad? Ahora, omega 1, ¿quién es? Omega 1 es la circunferencia que es. Es una circunferencia que no pasa. Por tanto, se convierte en otra circunferencia que no pasa. Pero además esa circunferencia es tangente a esta recta y a esta. Y a esto. Por tanto, esto se convierte en esta circunferencia que está aquí. Con omega 2 pasa lo mismo. Y con omega 3 pasa lo mismo. Pero además la última, en este caso sería omega k menos 1, también es tangente a esta. Entonces todas estas rectas, todas estas circunferencias quedan encapsuladas aquí. Incluso las que siguen, esta que está aquí, se convierte en esta. Y si yo completo por aquí abajo, me completaría aquí y seguiría así todas estas circunferencias. Por cierto, ya el problema, os habréis dado cuenta que está completamente acabado porque al ser todas estas circunferencias tangentes a las dos rectas, los diámetros son los mismos, ¿verdad? Que es el ancho de esto aquí. ¿Qué es el diámetro de esta? De sub k. Esto es radio, esto es r sub k, esto es un diámetro, dos diámetros, tres diámetros, y otro r sub k más r sub k me completan los cuatro diámetros, ¿verdad? Entonces, esto queda liquidado, ¿verdad? La distancia del centro siempre es k veces su diámetro, ¿verdad? Pues este era el problema de la cuchilla del zapatero. De hecho, un último remark aquí es que esto más o menos se está generalizando. Una de las propiedades que vimos de una circunferencia que pasa se convierte en una recta, ¿verdad? En esta recta que está aquí, forma el eje radical de esas dos, ¿verdad? Esto más o menos es lo mismo. Porque estos son dos, o sea, es como
que este cuchilla del zapatero está generalizando algo así como este arco de aquí, un arco que se va ampliando. Entonces, en vez de venir a una recta, viene a una franjita, y cada punto de aquí, en vez de convertirse en un punto aquí, simplemente cada circunferencia aquí se va convirtiendo en cada circunferencia aquí, ¿verdad? Toda esta cuchilla viene para dentro de esta franja, una vez que invertimos, ¿verdad? Entonces, este es el problema 2, el de la cuchilla del zapatero. Es un problema, no sé, en mi opinión, alucinante. Espero que lo hayan disfrutado. Y sin más, nos vamos al problema 3, otra pasada del problema. Bien, continuamos con el tercer problema, ¿verdad? Este es el problema número 5 de la IMO de Rumanía en el año 1999. Es un problema que también tiene una historia muy bonita relacionada con la delegación cubana que fue allí, que ese sí fue equipo completo, fueron 6 muchachos, y en general salieron todos muy bien en este problema. Cuba puntió estupendamente aquí, o sea, es un problema muy importante en la historia de las Olimpiadas cubanas, ¿verdad? Es un problema, por otra parte, brutal, espectacular. Y si no conoces inversión, me parece que es un problema cercano a lo imposible, ¿verdad? Entonces, antes de ver la solución, que tampoco la voy a escribir muy rigurosa porque perdería mucho tiempo, prefiero simplemente que os llevéis la idea de cómo funciona la inversión y luego que vosotros mismos intentéis escribir con rigor las demostraciones, ¿verdad? La solución que yo he encontrado, que encontré hace muchos años, porque hay muchas, este problema tiene muchas maneras de invertir la figura, pero bueno, la que encontré yo usa lo que se conoce como lema del incentro, ¿verdad? El lema del incentro, muchos lo conoceréis, es el siguiente, es muy sencillo. O sea, yo tengo aquí la circunferencia circunscrita a un triángulo, trazo la bisectriz, nosotros sabemos que corta aquí en el punto medio de este arco, ¿verdad? Ahora, como esto es bisectriz, ¿verdad? Yo sé que esto es igual a esto, ¿verdad? Pues, si yo trazo aquí, y aquí, entonces A, B y C, esto es eso. Pues es tan sencillo como que la distancia al incentro es igual a la longitud de esta cuerda, y la distancia al excentro también, ¿vale? Al excentro asociado a este punto, por supuesto. Entonces, esto se conoce como lema del incentro. La demostración es nada, porque esto es ángulos. Si tú haces una igualdad de ángulos aquí, llegas a que esto es igual a esto en un momento. Además, esto, sabemos que esto es 90, por tanto este no es más que el circuncentro de esta circunferencia. O sea que la demostración de esto es una tontería, pero es una propiedad que se usa mucho porque muchas veces es muy difícil encontrar esas relaciones de ángulo, y lo más fácil es darte cuenta que esta relación con los segmentos, ¿verdad? Si queréis un problemita para entrenar esto, pues os sugiero IMO, así muy rápido, IMO 2002 P2. Y aprovecho para agradecer a mi gran amigo Pavel Silveira, otro fenómeno del mundo de las Olimpiadas, que cuando yo estaba en décimo me enseñó este lemita, ¿verdad? Entonces, sí, me lo enseñó en el verano eso es, en el verano de décimo para noveno, ¿verdad? Me dijo, el problema 2 sale con el lema del incentro. Ah, ¿y eso qué es? Pues es esto. Y entonces, claro, así cualquiera. Entonces, vamos ya con el problema, ¿verdad? El problema dice lo siguiente. Hay una circunferencia grande, la figura es muy compleja, voy a intentar que me quede lo más clara posible. Este es omega, y luego tenemos otras dos, que este es omega 1, que corta en M, y la otra sabemos que es tangente, pero que además es tangente a omega, y además su centro está en omega 1, ¿no? Esta sería omega 2. Me dicen, la cuerda común
determino una recta que corta en A y en B, a omega. ¿Verdad? Entonces yo trazo MB y corta aquí D en E, ¿verdad? Y trazo MA y corta aquí en E. Lo que hay que probar es que ED, bueno, esto sería D, perdón, que DE es paralela, perdón, es tangente a esta circunferencia. O sea, esta cuerdita aquí es tangente a esta circunferencia, ¿verdad? Entonces, esto está pidiendo inversión, pero a gritos, ¿verdad? Por todos sitios, porque esas propiedades de tangente, tal, esto está chillando que le apliques inversión. Entonces, la solución que yo tengo usa inversión dos veces. Primero vamos a invertir en A. ¿Pero qué inversión? Siempre las mejores inversiones son las que más cosas dejan fijas, ¿verdad? Eso es un truco. Entonces, fíjense, ¿por qué A es un buen punto para invertir? Porque yo puedo invertir con radio la raíz de este producto, ¿verdad? Fíjense, recuerden, si yo trazo tangente aquí, por ejemplo, imagínense que esto es tangente a esta circunferencia, yo sé que, vamos a llamarle a este punto X y a este punto Y, que AX por ahí es igual a esa tangente al cuadrado. Por tanto, ese es el primer, o sea, invertir con R igual, centrado en A, y R igual la raíz de AX por AI, ¿qué pasa con esa inversión? Esa inversión hace que esta recta, esta circunferencia, se convierta en ella misma, ¿verdad? Porque claro, esto es igual a la longitud de esa tangente. Entonces esta circunferencia sería ortogonal a la de inversión y simplemente la potencia del punto nos garantiza de que esa circunferencia se va a quedar fija. O sea, esto por esto es igual al radio al cuadrado, esta circunferencia se queda fija y lo mismo se pasa con esta. Esas dos circunferencias no se quedan fijas, veis que yo me estoy liando, se convierten en ellas mismas, o sea, ya se van intercambiando, X se convierte en Y, este punto 1 por aquí, así sucesivamente, ¿verdad? Pero D se convierte en M, ¿verdad? Porque está en una línea, ¿verdad? Entonces, ese es un buen candidato para invertir. Y ahora ya vamos a ver en qué pasa con las demás cosas, ¿verdad? Fíjense, muy sencillo. Esta circunferencia y esta se convierten en ella misma. Y ahora la grande, ¿en quién se convierte? Recuerden, circunferencia que pasa, recta que no pasa. Pero si esa circunferencia pasa por M y es tangente a estas dos, la recta en la que ella se convierte pasa por D y es tangente a estas dos. Ya está. Entonces, la imagen de esta circunferencia realmente es una recta que es tangente aquí, es tangente a esta otra y ya está. Es así. ¿Verdad? Ahora, ¿qué pasa si invertimos? Esto sería una primera inversión y si invertimos ahora centrado en B y R igual BI por BX, la raíz de BI por BX. Ahora aquí, ¿qué sucede? Entonces, esta circunferencia se convierte en ella misma, esta se convierte en ella misma y la grande se convierte en una recta que es, fíjense que M se convierte en E. Por tanto, la grande se convierte en una recta que es tangente a esta y que pasa por E. Por tanto, la tangente común a esas dos circunferencias pasa por E. A este punto de aquí, este punto hermoso de aquí, se llama K, lo denotamos por K, y ya hemos acabado. Ya hemos acabado, fíjense. Esto es elemental, que si yo cojo la tangente común, los centros están alineados, ¿no? De hecho, pertenecen a la bisectriz de este ángulo, esto es básico. Entonces, ¿qué pasa aquí? Fíjense. Esto es 90, porque esto es tangente. Y esto es 90, porque esto es tangente. ¿Verdad? Entonces, realmente, este sería 1, ¿no? El centro 1 y este sería O2. K, D, O1 y E es cíclico. Esto es 90
90, ¿verdad? Por tanto, la circunferencia circunscrita al KDE también pasa por O1 y este es el centro del arquito, del arco DE. Y como este es igual a este y es igual a este, porque O2 está en esta circunferencia, ¿qué conclusión llegamos? A que O2 es el incentro del KDE, ¿verdad? Por el lemita del incentro, ¿verdad? La circunscrita al KDE pasa por O, este es el punto medio del arco, y si yo pongo igual a esta cuerda, igual a esta cuerda, igual a esta cuerda, este es el incentro del KDE. Lo que implica automáticamente que KDE es tangente aquí, ¿verdad? Es tangente a esta circunferencia. Entonces, de hecho, es tangente ahí porque este triángulo es isósceles. Entonces, como podéis ver, esto es, o sea, una vez que controlas la inversión y resuelves el problema, muchas veces te quedas como diciendo, si no sé inversión, este problema no me sale en la vida. Bueno, falta un último remark aquí, que es el siguiente. Puede pasar, si el caso en que, porque esto ha pasado así, porque O2, porque el radio este es más chico que el radio este, ¿verdad? En el caso que este radio fuera más grande, ya voy a destruir esta... O sea, imagínense que no fuera así, si no fuera más grande, o sea, el radio de omega 2 fuera más grande que el de omega 1, o sea, esta circunferencia me queda como así, ¿no? Me queda más grande. Y claro, esta configuración no se da, porque entonces ahora lo que va a pasar es que, bueno, no sé bien cómo queda, al final se tienen que cortar, obviamente, es como así, ¿no? Es como así, algo así. Entonces se cortan aquí y por aquí. El caso es que lo que te queda, inténtalo luego, lo que te quedaría fuera, O2 te quedaría en vez de, me estoy liando, pero bueno, en cualquier caso te quedaría fuera O2, fuera de O1 y no sería el incentro sino el excentro, ¿vale? Pero en cualquier caso, omega 2 sería la circunferencia ex inscrita, igual tendrías la tangencia, ¿verdad? Eso es como un remark que hay que hacer porque lo más probable es que te cueste un punto si no te das cuenta. Entonces, este es el problema 3 que tenía. Yo tenía pensado acabar aquí, pero no, porque... o no lo sé, si dejarlo aquí y poner el problema en la lista. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Les recomiendo, va a ser el último problema de la lista, les recomiendo el último problema, el de la IMO del 92 o 93. Turquía, ¿no? Sí, es la IMO del 93, el problema 2. Sí, IMO 93, problema 2. Que es un problema que se parece más al primero que vimos, al de la IMO del 96. Pero tiene una condición, aparentemente tampoco parece un problema de resolver por inversión, pero tiene una condición que es, al final te dicen, y prueba además que dos circunferencias son ortogonales. Y ya automáticamente eso te está diciendo que inversión te va a ayudar. Incluso te sopla dónde está el centro de inversión. Inténtenlo. Hint. Si hay dos circunferencias ortogonales, el centro de inversión probablemente sea uno de los puntos de intersección, ¿verdad? Pues prueben ese, de la IMO de Turquía, en el año 93. Pues hasta aquí el tema de inversión, espero que lo hayáis disfrutado, yo lo he disfrutado mucho porque esto a mí me encanta. Ya les digo que en el documento que está alojado ya en la página vais a encontrar una lista con unos problemas muy chulos relacionados con inversión. Un último consejo. Es muy bonito ver las conferencias, los temas, ver la solución de los problemas y entenderlos. Pero hasta que no lo hacemos por nuestra mano, temas novedosos para nosotros y que nadie nos haya explicado ni nos haya dicho la solución, hasta que no lo hacemos, no hemos aprendido. O sea, todo esto que yo os cuento aquí, todos los consejos que doy, nada de eso sirve para nada si no nos sentamos y hacemos los problemas. Un último consejo relacionado con geometría, que ahora que estoy trabajando con
los chavales del IPVC de Camagüey, me he dado cuenta de una cosa. La geometría, todas las ramas en general de esto de las Olimpiadas, pero en especial la geometría, para muchas personas que no les gusta y no la entienden bien, pues les cuesta invertir tiempo en problemas de geometría, porque como obtienes pocos resultados, pues al final eso desmotiva y te hace no dedicarle tiempo. Entonces, eso hay que revertirlo. Si queremos avanzar como olímpicos, si queremos tener mejores resultados, si queremos estar listos para atacar una mayor cantidad de problemas, pues hay que vencer esa desmotivación que provocan las ramas que no nos gustan. A mí me pasaba, por ejemplo, con los problemas de combinatoria. Eran los que menos tiempo yo invertía porque eran los que más trabajo me costaban, eran de los que menos resultados yo obtenía, entonces eso hace que no lo estudies y eso juega en tu contra. Entonces, acepten este consejo, traten de implementarlo. Si no te gusta, no importa, tienes que empezar desde cero y hasta que no seas capaz de hacer problemas no has acabado. Tienes que empezar a hacer problemas. Primero los más sencillos, los básicos, las cosas más sencillas que se te puedan ocurrir, pero empezar por ahí y luego vas a terminar resolviendo teoremas más complejos, eso es seguro. Es imposible, no entiendo geometría, es una cosa que no lo entiendo. Es imposible que seas capaz de hacer un problema complejo de álgebra o de teoría de números y no seas capaz de hacer un problema de geometría, o sea, que no estés preparado para hacerlo, no. Si lo estás, lo que necesitas es ponerte con ello. Entonces, pues eso, a por todas las ramas, hay que cubrirlo todo si queremos salir bien. Es muy difícil ir a un examen siendo malo en teoría de números. Ya vas con 14 puntos menos probablemente. Va a haber dos problemas. Recuerden que la ley de Murphy se cumple. Si tú eres bueno en geometría, lo más probable es que te salga una sola geometría en el examen, de los 6 problemas. Si eres malo en geometría, te van a salir 2. Es que eso siempre es así. Si eres bueno en álgebra, probablemente salga solo un problema de álgebra. Pero si eres malo en álgebra, te van a salir 2. Eso siempre pasa. De hecho, a mí me pasaba que no voy a estudiar esto, no voy a estudiar esto, y cae en el examen y te sale y tú dices, tengo que haberlo visto. Entonces, acepten este consejo y nada, este es el final del tema de inversión. Espero que lo hayáis disfrutado, tanto como yo. Creo que lo próximo que voy a subir al canal es un vídeo de álgebra, que la tengo un poco apartada, probablemente o desigualdades o funcional, no sé, de ecuaciones funcionales, probablemente algo de ecuaciones funcionales, que va a ser un vídeo muy entretenido porque hay problemas para escoger, ¿verdad? Pues nada, hasta otra.